Hemos estado dando mucha importancia al tema del propósito en estas semanas recientes y hoy no va a ser la excepción. Lo vamos a tomar desde la perspectiva de Abram o Abraham. Su nombre inicial, Abram, significa padre enaltecido. Y lo que quiero hacer más que nada esta mañana es llevar a la práctica la teoría que hemos estado viendo en los últimos domingos, en función de la vida de un hombre que se le conoce como el padre de la fe. Por ejemplo, a los próceres de la independencia se les conoce como los padres de la patria. Hace algunos años una política salió diciendo ahí que se sentía como la madre de Guatemala y todos dijimos preferimos ser huérfanos. ¿Se acordará usted de eso? Pero Abraham es el padre de la fe porque él representa y refleja la fe vivificada, la fe vivida en un hombre. Si alguien ejemplifica algo, este es Abraham, quien ejemplifica la fe. Ahora Abraham aparece en la Biblia en el capítulo 11 del Génesis y aparece como un hombre que llega a tener 70 años y que se le conoce como el descubridor del monoteísmo. Abraham vivió en una época muy idolátrica, en donde las personas tenían Dios por cualquier cosa. Era algo aberrante a nuestro Padre. Eran momentos muy difíciles, eran momentos de mucha hechicería, eran momentos en donde las personas miraban al cielo para interpretar su futuro, para entender su destino. En esa época le tocó vivir a Abraham. Y Abraham, en medio de esta sociedad que estaba corrompida, en esta sociedad que se congrega en las llanuras de Caldea, de lo que hoy es Irak, para construir una torre que va a afrentar a Dios. En medio, dicen los estudiosos, que Abraham y Noé coincidieron en esa torre. Y la vida de Abraham coincide con la de Noé más o menos por 13 años cuando usted hace las matemáticas de las edades que ellos vivieron. Abraham vivió 170 años, no recuerdo, y Noé vivió más de 900 años. Y Abraham, en medio de esta situación, con un padre que está también entregado a la idolatría, un padre que recibe un luzazo de Dios y que entiende que tiene que mudarse a lo que se conoce como la tierra de Canaán, pero que no lo hace, Abraham sale y entiende que tiene un propósito por Dios y él descubre a Dios viendo la creación y dijo: ¿cómo puede ser posible que esto sea idea de la nada? No. ¿Cómo puede ser que adoremos al sol si el sol se pone por las noches? ¿Cómo puede ser que adoremos la luna si la luna no se opaca durante el día? ¿Cómo puede ser que adoremos al aire si las nubes, si las nubes, si el hombre puede detener al aire? ¿Cómo puede ser que adoremos las nubes si el aire mueve a las nubes? ¿Cómo puede ser que adoremos el fuego si el agua lo apaga? Porque era lo que se vivía. Y en medio de todo esto, él empieza a hacer un trayecto en su relación con Dios. Es un hombre muy cabal, es un hombre muy justo, así que conoce a su esposa Sara. Y en una cultura en donde lo más aceptado era la poligamia, se mantiene fiel a una sola mujer, Sara. Pero Sara tiene un problema. Sara no puede concebir. Han estado casados durante algunos años
Y los meses, días, años empiezan a pasar, empiezan a salir las canas, empieza a haber cambios en el organismo y Sara no puede concebir. El destino de Abraham, a pesar de ser un siervo de Dios, es un destino que incluye la esterilidad. Es un destino que incluye el anonimato. Es un destino que incluye una cierta calidad de vida, pero no es la que Dios tenía para él. Se asemeja mucho a las vidas de los creyentes del siglo XXI. Nosotros nos forjamos un destino, pactamos con Dios un destino. ¿Y cómo lo hacemos? Ni cuenta nos damos. Lo hacemos en la medida que obedecemos los mandamientos de Dios, porque en este mundo toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. Y pactamos por medio de nuestro desempeño, pactamos un destino. De manera que la gran mayoría de cosas que hoy estamos viviendo, que hoy estamos enfrentando, son el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Le decía yo a mi hija esta mañana, le tengo que decir algo. Le dije, yo la estaba molestando. Y no se me ocurrió con qué molestarla. ¿Y qué me vas a decir? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que tomar buenas decisiones. Estaba pensando en la prédica también. Tienes que tomar buenas decisiones, porque si tomas buenas decisiones, estas te traerán buenos resultados. ¿Y cómo puedo hacer? Me dijo, para tomar buenas decisiones. Le dije yo, tienes que llevar eso con Dios. Me dijo ella. Ese era el caso de Abraham. Abraham tenía un destino por el cual se había esforzado. Ya iba a una vida sin descendientes. Y un buen hombre, era un hombre bueno, era un hombre que había encontrado a Dios. Es el primer creyente. Iba a una vida sin descendencia. Iba a una vida con una cierta vida económica. Iba a una vida con un cierto nivel de influencia. Y entonces Dios le da la oportunidad, que espero yo te la pueda transmitir a ti también esta mañana, porque esa es mi intención. Mi intención es dejarte una palabra profética que pueda transformar tu vida. Mi intención esta mañana es dejarte una palabra que tú puedas llevártela para aplicarla a tu destino. Esa es mi intención, ojalá y lo logre. En el capítulo 12 de Génesis dice la Escritura, en la versión Nueva Traducción Viviente, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Esto es muy importante que lo captemos. Es muy importante que lo tengamos, porque es la base de nuestra fe. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y luego dice, todas las familias de la iglesia, amén, pero de la tierra, también, están incluidas las de la iglesia, serán bendecidas por medio de ti. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Qué bueno es nuestro Dios, que extiende continuamente sus promesas. Y sus promesas no son como las mías. Ayer fue un día muy ajetreado para mí. Tenía una reunión a las 6 de la mañana, luego tenía una reunión a las 8:30 aquí de la mañana. Cuando terminamos esa reunión, salimos para almorzar y tenía una reunión a las 3 de la tarde. Y por ahí por las 5:30 venía yo regresando a la casa y estaba un partido de un equipo,
mío de fútbol americano, así que me senté a verlo. Vi que doña Mónica no estaba posicionada en la televisión, lo cual hubiera hecho imposible, yo siendo el marido humilde que soy, de tomar posesión de la televisión. Así que bendito el Señor, ella estaba inspirada leyendo las escrituras, y yo dije, bueno, eso es necesario que yo me inspire en la tele, y prendí la tele, y en eso entra mi hija y me dice, papi, ¿a qué hora nos vamos a salir? Porque habíamos hablado de salir. Papi, ¿a qué hora vamos a salir? Eran las 5, 5:15 quizás. Yo estaba viendo mi juego, tenía los pies arriba. Lo que yo no quería era que me molestara nadie. Y le digo, ¿cómo a las 7? Le digo yo. Andate de aquí, a las 7 salimos. Ahorita estoy ocupado. Dios no es un padre así. Entra mi esposa, ¿y por qué vamos a salir hasta las 7? Ya pensó que yo... se lo dije para quitármela de encima, le dije yo. Pero solo terminó el juego y nos fuimos. Yo le cumplí la promesa a mi hija. Pero Dios es un Padre perfecto. Y sus promesas en Él son sí y amén. Y Dios tiene la intención de bendecir tu vida. Si te trajo a este lugar, y por este lugar me refiero a la tierra, a la existencia, es porque tenía un propósito. Eso lo hemos visto en las semanas anteriores, eso ya lo hemos cubierto. Y es que Dios te quiere bendecir, te quiere levantar. Hay algo en que Dios quiere que tú hagas aquí en la tierra. Hay muchas promesas, hay un llamado de Dios para tu vida. No vivas porque sí, no vivas solo por el día, no vivas sin sueños, no vivas sin meta, y sobre todo no vivas sin un propósito. Tienes un propósito que cumplir. Dios te está llamando a cumplir un propósito. Ahora bien, con el tema de Abraham, y aquí viene cómo funciona y cómo opera Dios con sus promesas, porque sus promesas están allí, están en la Biblia. Pero el punto de Dios es que empieza pidiendo algo. ¿Sabes qué? Dios, cuando te da una promesa, siempre te va a pedir que hagas algo. Porque las promesas de Dios se ganan por medio de la fe. ¿Y sabes qué es fe? Tú sabes que estás teniendo fe cuando sudas la gota amarga. Tú sabes que estás teniendo fe cuando te está costando y tú sigues orando y sigues buscando a Dios. Tú sabes que estás trabajando en fe cuando te tienes que secar las lágrimas, cuando te tienes que secar el sudor, cuando te esfuerzas, estás teniendo fe. Cuando estás chillando porque Dios... las cosas no salen, ahí hay un poquito de falta de fe. Cuando estás esperando el tiempo de Dios, estoy esperando el tiempo de Dios. Yo estoy en contra del concepto religioso del tiempo de Dios. Entiendo que Dios tiene tiempos para las cosas, pero se nos ha engañado con ese concepto, el cronos de Dios, dicen, hasta lo gregorizan. Es complicado, hermano. Porque Charles Spurgeon, el gran pensador del siglo XIX, príncipe de los predicadores, le llamaban: cada sermón que yo predico lleva 1% de inspiración, es de revelación divina, y 99% de transpiración. Estudiar, buscar, proponer, eso es fe. Entonces Dios le está dando la oportunidad a Abraham, como te la está dando a ti, de esforzar y de vivir tu fe. Abraham, en su caso, Dios le pidió 3 cosas. Número 1, le pidió que se fuera de su tierra. Número 2, le pidió que se fuera de su ciudad. Y número 3, le pidió que dejara a su familia. ¿Y por qué Dios pide esas cosas? Porque quiere cambiar el destino para alguien más. Para algo más. Hay un pensador cristiano del siglo XX, cantante, Juan Romero se llama. Él escribió una canción tan linda que dice: creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor. Y luego dice: creo en ti, aunque otros te nieguen. Y no me la sé toda si no se la cantaba.
para castigarlo. Pero él dice un pensamiento que me llama la atención. Cuando Dios te pide, es porque Dios te quiere dar. Y cuando Dios te dé, es porque Dios te quiere pedir. Lo vemos con Abraham, su tierra, su ciudad, su familia. Pero a cambio, le ofrece 7 bendiciones que podemos agrupar en 3 grupos. Para que usted no trabaje mucho, lo agrupé en 3 grupos. Número 1, Dios le ofrece descendencia. Dios le ofrece recursos o finanzas cuando dice, y te bendeciré. La palabra te bendeciré. Cada vez que usted vea la palabra bendición en la Biblia, berajá, o beracá, dicen algunos, beraj, baruch, es la palabra bendición, se traduce como bendición, pero el concepto detrás de esa palabra es dollars, euros, Qs, dicen los gringos, a los quetzales le llaman Qs, porque no pueden decir quetzal, tan inútiles que son, ¿verdad? Es recurso económico, es plata, la palabra baruch es plata, es dinero. Entonces Dios le ofrece eso, te dice yo te haré baruch, le dice, dinero, le ofrece descendencia y le ofrece influencia en el mundo. Si usted es soltero, ¿cuántos solteros se quieren casar? No me levanten la mano porque no quiero. Pero uno normalmente se quiere casar, ¿o no? Pero los que están casados, cuando se casaron ustedes, ¿para qué se casaron? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué se casaron? Porque el pastor me dijo, va a decir, por bruto, dice. Mire, nadie se casa para fracasar, ¿o sí? Levánteme la mano, ¿quién quiere fracasar? Nos casamos porque entendemos, por amor, ay, tan lindos que son. No, nos casamos porque entendemos, al igual que Abraham y Sara, que tenemos una expectativa de la vida. Normalmente, yo creo que hay muchas cosas más, pero normalmente una pareja que se casa quiere tener hijos, quiere tener recursos con que mantener a su familia, ¿verdad? Una casa, un carro, un viaje, puntos, qué sé yo. Y quiere dejar un legado o aumentar su influencia. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Yo tengo una promesa que repito todos los días cuando hablo de mi descendencia y de mi descendencia física y espiritual. Ellos poseerán la puerta de sus enemigos y serán cabeza y no cola. Es una palabra que yo digo, esa es mi fe. Eso es lo que yo quiero transmitirle a mis descendencias. Cuando identifico un pensamiento negativo en alguien, me es muy fácil interrumpir ese pensamiento y decirle, no te vayas por ahí. Si Dios te quiere hacer cabeza, ¿verdad? Cuando nos casamos, eso es más o menos lo que tenemos. Querido hermano, Dios lo entiende y Dios es bueno y misericordioso y maravilloso y quiere darnos esto. Por eso nos da mujer. Iba a decir un chiste, pero me lo aguanté. Por favor, denme un aplauso porque me lo aguanté. Porque no estaba bien contarlo ahorita. Pero la verdad es que el hombre sin la mujer está incompleto. Necesita quien lo fastidie. Perdón, quien lo equilibre. Dije fastidiar, ¿verdad? Perdón. Quise decir equilibrar. La mujer sin el esposo no tiene a quien fastidiar. Una mujer si no tiene a quien fastidiar no es feliz. Perdón, si no tiene a quien equilibrar. Se me cruza la palabra fastidiar, pero quiero decir equilibrio. Las mujeres tienen un diseño dado por Dios para venir a equilibrar al hombre. Y ahí está el hombre. Fíjate que voy a salir con mis amigos. No. Equilibrio. Mira, me voy a comprar un
carro, me voy a no, porque faltan las cortinas y falta el no sé qué. Equilibrio. Hay una razón por la que Dios nos dio ese contrapeso a ambos sexos, a ambos géneros. Pero hay una razón, hay un plan de Dios de eso. Y en medio de eso, Dios es tan bueno que a Abraham le dio a Sara, y Sara era estéril porque Dios quería cambiarle. Fíjense que el problema de Sara era que ella era estéril para beneficiar la vida de Abraham. Lo que pasa es que era una mujer tan abnegada que estuvo bien con vivir eso con tal de que el marido se beneficiara. Y sabe una cosa, la gran mayoría de las mujeres son así, tienen ese don, son una bendición. A Sara estuvo dispuesta a enfrentar el oprobio de ser estéril en un mundo en donde era difícil, porque estaba equilibrando a su maridito, porque su maridito necesitaba enfrentar esa realidad, necesitaba ese choque con la verdad para cambiar su destino. Es que el punto es, queridos hermanos, que Dios es tan bueno que quiere darnos una mejor vida, un mejor destino, pero hay que pasar el Niágara en bicicleta, hay que talonear, hay que sudar, hay que esforzarnos. Y eso, mis queridos hermanos, se llama fe. Hay que cambiar el destino. Hay que cambiar el destino. Abraham emprende un viaje de fe, un viaje hasta lo desconocido. Fíjese que si usted analiza conmigo esas tres promesas de Dios, ¿qué le ofreció Dios a Abraham? Hijos, recursos e influencias, ¿sí? Ok, analice eso conmigo detenidamente, pero no lo analice en el mundo de hoy, analícelo en el mundo de hace 3.500 años, 4.000 años. Abraham le iba a tocar ser nómada. Abraham no es que llegara a ¿cuál es el mejor hotel de la ciudad? Pues me voy a quedar en el camino real. Primero no habían caminos reales, sino que cada vez que llegaban a un lugar tenían que armar su tienda. Abraham era un caballero que siempre le armaba a Sara la tienda. Le ponía sus cucharas donde las benditas cucharas tenían que estar, le ponía su tele aquí, le ponía su no sé qué aquí, el florerito. Abraham era así, era un tipazo Abraham. Y dirán las mujeres, un marido como Abraham. Órenle a Dios, cambien el destino de sus maridos, pero eso es otro punto. Entonces, ellos tendrían que ser nómadas. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos tienen un pedazo? No me levanten la mano, pero ¿cuántos tenemos un pedacito de tierra a nuestro nombre? ¿Verdad? Algún día Dios nos da. Abraham nunca tuvo una parcelita. Lo único que compró fue servicios funerarios. Lo único de lo que Abraham era dueño era de un lugar donde enterrar a sus muertos. Murió sin ser dueño. Pero porque Abraham le creyó a Dios, hay un pueblo que vive en esa tierra hoy como tierra de él. Y hermano, los palestinos, los rusos, los sirios, lo que usted quiera, no los van a sacar. Y es su derecho estar ahí porque se los dio Dios. Aunque no les parezca a las Naciones Unidas o a quien no les parezca, es tierra de ellos que Dios se las dio a Abraham, del que le estoy hablando hace 4.000 años. Y por eso cuando usted ve las injusticias que hacen los israelitas, no, están peleando por su tierra, pero ese es un tema político al que no me voy a meter hoy, porque hoy de política ya hablamos de las elecciones. Lo que quiero dejar claro es que Abraham, para cumplir las promesas que Dios le estaba dando, Dios le pidió lo opuesto a lo que él tenía que hacer. Porque para Abraham poder poder concebir, él tenía que ir a una clínica de fertilidad, establecerse en una ciudad, visitar doctores, ultrasonidos, usted sabe cómo va toda esa cosa. Él tendría que haber estado fijo en una ciudad para poder tener familia. Abraham, para poder incrementar sus recursos, él no podía andar de lugar en lugar.
o como decía el viejo himno, de bar en bar mi vida se va a acabar. Él no podía andar brincando, él tenía que establecerse en un lugar, en un lugar donde él pudiera tener operaciones internacionales, no podía guardar su dinerito en el banco, en donde él pudiera estar estable. Y Dios le llama exactamente a lo opuesto, de manera que los llamados de Dios son en fe, aunque no tenga sentido acá. De manera que el punto es que para cambiar tu destino tienes que ser obediente a lo que Dios te está llamando a hacer, aunque no te tenga sentido. Pero asegúrate que es Dios. Pero el punto es la obediencia. Y Abraham sale. Abraham, para tener influencia, no podía vivir un día en Guate y luego otro día en Escuintla. Y cómo iba a conocer a las personas, pero era lo que Dios le había prometido. Y sin embargo, lo que Dios le pide es que haga exactamente lo opuesto a lo que humanamente tendría que haberse hecho para lograrlo. Es impresionante el riesgo que se tomaba Abraham. Era que él tenía que confiar en Dios. Ok, ¿quieres cambiar tu destino? Tienes que aprender a empezar acá, para ser obediente a lo que Dios te pide que hagas. Quizás no va a ser lo más popular. O sea, yo me imagino cómo habrá sido la cosa con Abraham. Sara, en ese entonces se llamaba Sarai. Hola mi amor, ya llegaste, qué bueno, qué buen día. Sí, fíjate que anoche tuve un sueño y Dios me mostró unas estrellas. Por eso adornamos de estrellas acá. Las estrellas son de Abraham, porque él tenía la cabeza en las estrellas. ¿Y qué pasó, mi amor? Usted sabe el tono del mi amor. A veces el mi amor es ingrato, a veces el amor es... Usted conoce el tono del amor. ¿Ya viniste, mi amor? Dice, usted ya sabe que está en clavos, si el tono es ese. Las hermanas piensan que cuando nos den palabras cariñosas, el tonito, no, hermano, el tonito es todo. El tonito quiere decir ingrato, desgraciado, aunque diga mi amor. De verdad, pero eso es otro tema para otro día. Venga a las actividades de matrimonios, ahí hablamos de esas cosas. Pero bueno, ¿ya viniste, mi amor? Ya vine. ¿Y qué pasó? Pues... Fíjate, Saraicita, mi amor, mi linda, ¿con qué me vas a salir ahora? Sarita ya estaba un poquito acostumbrada. Es que fíjate que nos vamos a mudar otra vez. Sí, fíjate que me habló Dios. Ya vas otra vez con tus cosas vos. Deja de ir a la iglesia que te ponen ideas en la morra. Ya, no, y mira, no habrás tenido una noche de tacos. ¿No será eso lo que te habló? No, es que fíjate que Dios me... ¿Y qué te dijo? Me dijo que nos tenemos que cambiar de país. Bueno, está bien. Fíjate que a mí me gusta Nueva York, París. Son buenas ciudades para ir a ver. ¿A dónde vamos a ir? No sé. Tennessee. No, Tennessee. ¿Sí? ¿Cómo? Que no sé, te estoy diciendo. ¿Y cómo nos vamos a ir si no sabes a dónde vamos a ir? Yo me imagino a Sara. Usted sabe, las mujeres necesitan una seguridad. ¿Y cuántas veces se la hizo Abraham? Se las hizo un montón. Cuando finalmente llega a la tierra, Abraham levanta un altar, adora al Señor, qué bendición. Ya llegamos, Señor. Ahora sí, véngase con la bendición, Padre. Venga, papá. ¿Y qué pasó? Se desató hambre. Y mi amorcito, vamos a Egipto. No más que cuando lleguemos a Egipto tenés que decir que sos mi hermana, porque si no me van a matar. Complicado. Pero fue un viaje de fe, fue un viaje de obediencia, porque él iba detrás del propósito que Dios le había dado. Querido hermano, es necesario cambiar la mentalidad a una mentalidad distinta para cumplir el propósito que Dios nos está encomendando. Voy a expandir más en eso, pero
Una de mis películas favoritas trata de un príncipe que lo acusan de la muerte de su padre, así que él tiene que salir huyendo, porque lo van a matar. Lo van a matar, él entiende que lo van a matar y se va huyendo, y de pronto cae en un lugar desconocido. Y quiero mostrarle ese momento en donde él despierta a una realidad nueva. Él sale de su tierra como Abraham y despierta a una realidad nueva. Y ahora, ¿qué hago? Simba tenía un propósito. Simba es el león. Esa es mi película favorita de todos los tiempos, hermano. Pero algo pasa y tiene que huir, y su propósito lo cambia. Y su propósito se convirtió en Hakuna Matata. Diga conmigo, Hakuna Matata. Dígale a su vecino, Hakuna Matata. Te va a alejar del propósito de Dios. Matata el propósito de Dios para tu vida. Y no importa cuán bonito sea el escenario y a veces los ajustes que pensamos que hacemos, Abraham fue puesto ante esta decisión y eligió el camino difícil. Es tan fácil escoger el camino fácil, pero el propósito de Dios para tu vida demanda, exige, así lo digo con estas dos palabras, demanda y exige una obediencia y un cambio de mentalidad. Porque no se puede obedecer a Dios en el mismo nivel de mentalidad en donde Dios nos llama. Porque cuando Dios nos llama, cuando Dios nos abre la luz, cuando Dios abre algo sobre nosotros, estamos en un nivel de mentalidad que ha creado un problema y tenemos que elevar ese nivel de mentalidad a uno nuevo. Porque Dios es eterno. Volviendo a Abraham, dice ahí, releyendo el primer versículo que leíamos hoy, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y hay un tesoro escondido aquí que lamentablemente en el castellano no se puede apreciar. Y yo lo señalé para que usted tenga un poquito de más claridad. Transliterado es cuando dice vete de tu tierra, le dice estas dos palabras, lejá, y aquí se las transliteré, la voy a poner otro color para que usted esto es el lenguaje original de la Biblia, y la transliteración de esta es lo que está en rojo. Y lejá quiere decir vete para ti, vete por ti. Es como que Dios le está diciendo: tienes que salir de tu comodidad, pero porque va a ser bueno para ti. Tienes que cambiar tu mentalidad, pero porque va a ser bueno para ti. Porque si sigues como vas, no vas a ver resultados distintos. Si sigues como hasta hoy, si sigues haciendo las cosas de la misma forma como hoy estás haciéndolas, el destino no va a cambiar. Vas a seguir viviendo lo mismo y lo mismo. Y Dios mío, ayúdame. Y Dios mío, sálvame, sáname, provéeme. Y yo creo que Dios hace esas cosas, pero no vivamos de milagros, no vivamos de excepciones. Vivamos entendiendo la palabra, que hay un llamado de Dios para nosotros y que tenemos que hacer las cosas por nuestro bien, que la mentalidad tiene que cambiar por nuestro bien. La obediencia es una actitud y una acción. Mi pregunta para ti esta mañana: ¿tienes tú esa actitud de ser obediente? Incluso cuando te incomoda, incluso cuando es difícil. Porque si no lo tienes entonces y no lo quieres, acostúmbrate a vivir como hasta hoy has vivido, porque no va a cambiar nada, aunque ores, ayunes o hagas lo que digas. El cambio se da en el nivel de fe. El cambio del destino es en el nivel de la fe, y el nivel de la fe es en el nivel de la mentalidad que se ejemplifica en acciones, en lo que haces. La fe es hacer.
más que creer. La fe es que tú haces algo porque lo crees, y no que tú te convences de que crees de algo y nunca hagas nada. Así que Dios le dice a Abraham, Lech lecha, vete para ti. No lo traduce cuando lo dicen en castellano, vete de tu tierra, lo dice nada más. Pero hay un imperativo ahí, hazlo por ti, hazlo. Es como que Dios le estuviera diciendo, mira, aquí vas a ser estéril, te doy una mujer estéril, aquí no vas a tener influencia y aquí no vas a llegar a tener los recursos que yo creo que puedes tener. Y para ello tenés que irte. Hay un lugar, mi querido hermano, de donde tú te tienes que ir, y no es un lugar físico. No es que te tengas que ir de tu casa, aunque a veces cambiarse de casa es bueno. No es que te tengas que cambiar de mujer, no, por favor, eso sí, no. No es que te tengas que cambiar de trabajo, aunque a lo mejor eso se dé después, yo no estoy diciendo, pero hay un lugar donde te tienes que ir que está aquí arriba, está en tu mente, está en tus pensamientos, y esa es el trato de Dios con Abraham. Solo Dios puede tomar a un hombre de 70 años y a una mujer de 60 años, tenerles un proceso y hacer que a la edad de 100 años y 90 años respectivamente se conviertan en padres. Cambia tu destino. Cambia tu destino. No es responsabilidad de Dios, es tuya. Cambia tu destino. Cambia tu destino. Dile a tu vecino, cambia tu destino, cabezón. Son mentiras, lo de cabezón. Es por inteligente, no por otra cosa. El versículo 5 luego dice, mire usted, Abraham tomó a su esposa. Fíjese que no, el problema no era la esterilidad de Sara. Por eso la tomó, si no, le dice, Sarita, fíjate que me voy a ir en un viajecito. Ahí regreso, mamadita, me esperas sentadita porque me voy a tardar. ¿Verdad? Se tardó 100 años casi. De hecho, nunca volvió. Le puedo haber dicho, ¿sabes qué, mi amor? Ahí regreso. Vos sos parte del problema. A veces cuando decimos, es que el problema es la mujer que Dios me dio, el esposo que Dios me dio, la suegra que Dios me dio, el chucho que Dios me dio, el carro que Dios me dio, la casa que Dios me dio. Estamos huyendo de lo que tenemos que enfrentar. Estamos huyendo de lo que tenemos que cambiar, que es aquí arriba. Y entonces él toma a su esposa, toma Sarai, hasta nos dice quién, ¿verdad? Para que no se nos quede duda, ¿verdad? De que tenía su querida, a su esposa. Toma a su sobrino Lot, o sea, incluso lo extiende a sus familiares, va más allá de su familia, lo extiende a sus familiares, y todas las posesiones y sus animales, y las que son cosas importantes. O sea, es que el llamado de Dios y la bendición de Dios es para todo lo que tú posees. Es para tu carro o el que no tienes, pero Dios te quiere dar. Es para tu casa o la que no tienes, pero Dios te quiere dar. Es para tus recursos financieros, etcétera, etcétera. Y luego dice, y todas las personas que había incorporado, dice esta versión, me gustó esta versión, a los de su casa en Harán, y se dirigió a Canaán. Yo quiero que veas precisamente esa parte, las esposas que había incorporado, esta palabra y esta otra palabra, personas que había incorporado. La palabra personas ahí es la palabra alma, nefesh, nefeshim, almas, personas. O sea, no son robots, son personas, como usted y como yo. Abraham no salió solo, tomó a esas personas, pero ¿qué derecho tenía él de tomar a esas personas? Y la otra palabra, incorporado, es el verbo asá, que quiere decir hacer. O sea, literalmente la escritura dice a las personas que él había hecho. Un momento, ¿Abraham era creador de Terminators? No. Abraham era un hombre que fue llamado porque su fe la compartió con los demás
y había hecho discípulos. Abraham había hecho discípulos. No eran esclavos comprados, eran personas que le habían costado su esfuerzo de vivir una vida de fe. Abraham entendió eso, porque les pudo haber dicho, hay llamamientos distintos. Por ejemplo, hay un endemoniado, que viene y le habla a Jesús y está en los sepulcros y Jesús lo libera y se van a meter en unos cerdos y los despeña a los cerdos, ¿verdad? Usted conoce esa historia. Y luego el ex endemoniador llega con Jesús y le dice: Señor, déjame ir contigo. Y Jesús le dice: no, tienes que regresar a tu tierra y declarar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es otro llamado. Pero el llamado de Abraham, el llamado que cambia destinos, es un llamado responsable de las personas que ha hecho. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Que debo de compartir mi fe continuamente. Que no puedo ser el agente 007 de Cristo, o sea, el agente secreto de Cristo. Que mi fe debe ser pública, que debo de hablar, que debo de compartir y que debo de estar trabajando en el mandamiento de Jesús de hacer discípulos. Ahí está, las personas que había incorporado. Jesús, al igual que Abraham, tuvo un llamado muy impresionante. En el caso de Abraham, fue un llamado, como usted lo vio, a salir de su casa y a trascender en ello. Y Abraham se llevó a los que acompañaban su viaje. ¿Quién te acompaña a ti en tu viaje? Ok, tu familia. Sí, ahí está la familia. Pero debe de haber más gente. Quiero decir algo, con mucho respeto. Con mucho respeto. Me voy a esconder detrás del paral para decirlo. A que no quiera que se lo estoy diciendo a nadie. No me ve los ojos, ¿va? Pero quiero decir algo, mucho respeto. Estoy bromeando, pero es cierto. Dios te va a pedir cuenta de aquellas personas que ha puesto alrededor tuyo, que necesitan de Dios, y que Dios las puso alrededor tuyo para que tú se los comuniques, para que tú se los muestres, para que tú se los enseñes. A veces pensamos que discipular es abrir una tarima, poner la Biblia en el parque, pararse en la banca y decir: Cristo los ama. Pero no es eso tan solo. Tiene que ver con el mundo en donde tú te desenvuelves, con el mundo que te rodea. Ninguna persona llega a tu vida por casualidad. Y los que más friegan, los que más te hostigan, son los que más de Dios necesitan. El problema es que a veces nos tratamos de dedicar a convertirlos. No los conviertas, es el trabajo de Dios. Permíteles que vean tu luz. Permíteles que vean tu ética, tu integridad, tu verdad. Permíteles que vean tu luz, pero Dios te va a pedir cuentas de las personas que te permitió conocer, que tenían una necesidad de Él y tú te quedaste callado. Jesús te constituyó en luz del mundo. Jesús dijo que tú eras la luz del mundo. Y cuando tú recibiste a Jesús, este paquete estaba incluido aquí. Y enseñó: nadie pone una luz debajo de una almohada. La idea es ponerla en un lugar donde alumbre. Y dijo: que tu luz alumbre a los hombres. La cruz. La cruz era el propósito de Cristo Jesús desde que descendió del cielo. Sabía que tenía que pasar por la cruz. Él iba a pasar porque su propósito era redimir a la humanidad. Su propósito era la cruz. Ahora bien, una pregunta. Y ya voy terminando. Y la pregunta es: ¿quién crucificó a Jesús?
No, sí, yo sé que yo, pues, pero realmente ¿quién hizo la labor física de crucificar a Jesús? Los romanos. Los romanos crucificaron a Jesús, ellos lo clavaron. ¿Se acuerdan de eso? De eso está en la Biblia. Hay que leerla de vez en cuando. Los romanos crucificaron a Jesús. Se calcula que en los 600 años más o menos que duró el Imperio Romano, se crucificaron a millones de personas. Era un castigo romano de la pena de muerte, era el peor que había. Los romanos crucificaron a muchísima gente, no solo a Jesús. Los romanos crucificaban en Francia, crucificaban en Europa, que Francia está en Europa, crucificaban en Asia, crucificaron en Jerusalén. Los romanos, cuando encontraban a los peores criminales, los crucificaban. Tenían un arte con la crucifixión. Era para que sufriera. Como dice el grupo fundado por algún ancestro mío, la canalla de los Vázquez, era para que sufra la canalla. Esa era como la intención detrás de la crucifixión. Era para que hubiera un extenuado sufrimiento, y los romanos crucificaron a millones de personas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿sabía usted eso? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablamos de una cruz? ¿Por qué en cualquier lugar en donde usted muestre ese símbolo lo identifican con uno en particular? Hace unos 17 años ya estaba en Malasia, estaba en la frontera de Malasia con Singapur. Había calor, así que iba en unos shorts. Malasia es un país 90 y pico % musulmán. Estaba haciendo los trámites para pasar la frontera, y en ese entonces yo usaba cadenas. Ahora solo las tengo, nada, son bromas. Usaba una cadena de oro, y la cadena tenía una cruz. Yo estoy esperando en la frontera con unos amigos para que nos den el pasaporte, y veo a un malayo y se me queda viendo y empieza a hablar en su idioma, cosas que yo no entiendo. Era la primera vez en mi vida que escuchaba malayo, y se va a alegar conmigo. Y yo no entendía. Yo decía, pero si yo caigo bien en todos lados. Yo no entendía cuál era el problema del malayo. Y entonces yo dije, Malaya, si vuelvo a venir a Malasia, dije. Pero ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces él empezó a alegar y un amigo, un brasileño, me dice, te está alegando por la cruz. Oh, dije yo. Entonces yo me moví del lugar como pude, pero el problema es que en Malasia son bien peculiares, ¿verdad? Ahí lo pueden matar a uno por testificar. Yo quería conocer Malasia, pero ya no tanto después de eso. Entonces yo ya me cambié de ambiente, y por seguridad personal pues ya me guardé la cruz, ¿verdad? No es que yo tenga tenía problemas de morir por Cristo, pero se me hacía no bueno morir por Cristo en Malasia. Todavía tenía un propósito que hacer aquí en Guate. ¿Cómo un hombre malayo que no habla inglés, no hablaba nada, conocía de ese símbolo, sabía de ese símbolo? ¿Por qué en cualquier lugar del mundo que se sacan una cruz, que fue un madero, se sacan una cruz, todo mundo lo identifica con Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué si Él sobrevivió a la cruz 50 días? ¿Por qué se hizo tan famoso en un mundo donde no había internet, no había comunicaciones como las que hay ahora? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Jesús dejó un legado de personas con la visión de Abraham, de hacer almas, de compartir las almas. Esto Jesús le llamó discipulado.
después de su resurrección, Él se queda para asegurarse de que su obra va a continuar. Porque si no hubiera continuado, ¿qué habríamos hecho nosotros? Queridos hermanos, el paquete de recibir a Cristo viene incluido el de llevarlo a otras personas, especialmente a los que te rodean. Y esa es lo que yo puedo de aprender de Abraham. Las palabras lej leja, vete por ti, incluyen esta faceta de tu vida. ¿Tienes que cambiar tu destino? Sí. Pero deja que tu destino sea solo con respecto de ti. Tiene que expandirse a otros, a quienes Dios te va a pedir cuenta de ello. ¿Se acuerda de Simba? ¿Cuántos se acuerdan de Simba? Lo acabamos de ver. No Simbad. Simbad era el que se hacía el cincho hasta acá. Y Simba, ayudado por un monito, algo brujo el monito, entiende que tiene que enfrentar su propósito. Cambia el paradigma, enfrenta el temor y tiene que llevar a otros consigo mismo y regresa a enfrentar sus miedos, sus temores y a sus familiares. Regresa con aquellos que ha abandonado y les pide nuevamente su apoyo, porque algo tiene que pasar. Y esto es lo que sucede al final de la lucha. Termino con esto: no vivas sin propósito. Se puede, muchos lo hacemos. No vivas sin propósito. No llena. Siempre tendrás la necesidad de algo más. Y muchos se desvían en otras cosas que no valen la pena. Vive con tu propósito. Cambia tu destino. Cambia tu destino. Y entiende que tu destino incluye a otros.